Buenas tardes, Gloria. ¿Cómo está el Hola, muy frío? buenas tardes, Ismael, ¿qué tal? ¿Hay mucho frío por ahí? Hoy ahora mismo estamos con una ola de frío siberiano, o sea que mejor no te cuento, ya conociéndote, mejor no te doy No, no, detalles. no, eso me enferma. Entonces, no hable de eso. Ya el día me lo has puesto mal, chica. Óyeme, no me hables del frío. Imagínate. Entonces, oye, tú sabes que a mí en Nueva York me iba de lo mejor, ¿no? Y me fui por el frío. Me vine para aquí abajo. Bueno, antes fui a California, para aquí abajo, porque, es decir, el frío no es amigo mío. Entonces aquí pues rara vez usas 2 veces, 3 veces en el año el abrigo. Aquí abajo en Miami Beach, ¿no? Bueno, hoy tenemos aquí con nosotros a una poeta y psicóloga muy talentosa. Es Gloria Zúñiga, es española. Y bueno, le hemos conocido por muchos años su larga y prolífica, es decir, poemas y toda su obra. Y Gloria, hoy vamos a hablar de El Silencio de los Doce, la nueva edición, la tercera edición que ha hecho del Silencio de los Doce, que es un libro sobre relatos sexuales, es decir, abusos sexuales a las mujeres, desde la violación de una niña de 12 años en adelante. También en esta nueva edición, por lo que incluimos fue, es decir, incluimos relatos sobre el tráfico humano, que es algo que, bueno, existe en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. ¿Me puedes decir algo sobre el libro que tú lo acabas de leer? Pues mira, Ismael, hacía bastante tiempo que no me introducía tanto en la lectura de un libro como me ha sucedido con El silencio de los doce, debido a la aplastante crueldad, pero real, de los acontecimientos que en él se narran. Quiero felicitarte por esta obra, ya que pienso que no ha debido ser nada fácil haberla escrito, sobre todo la labor de investigación que has tenido que llevar a cabo antes de recoger los testimonios de todas estas mujeres. Supongo que en su momento lo has pasado realmente mal con estas crudas, terribles y sangrantes historias que plasma en el silencio de los doce, pero que a la vez son el fiel reflejo de una realidad oculta tras el velo de esta sociedad machista aún en nuestros días. Para adentrarnos un poco en lo que es la obra, puedo decir que el argumento principal del silencio de los doce son una serie de testimonios verídicos sobre mujeres que han sufrido todo tipo de agresiones, abusos, violaciones, explotaciones de carácter sexual por parte de hombres y también las consecuentes secuelas, tanto a nivel físico como psicológico, que tales vejaciones provocan en las víctimas. Invito a leer el libro porque, desgraciadamente, todos estos hechos se producen a diario y en el seno de cualquier familia. Están a la orden del día y son una de las causas más comunes de desarrollo de traumas en jóvenes y adolescentes en la actualidad. Una realidad dura, injusta, dolorosa, mezquina, pero una pura realidad. Sí puedo decir que los testimonios que aquí se recogen pueden dañar la sensibilidad del lector, puesto que logra plasmar lo hecho de una manera concreta y efectiva, que conecta fácilmente con el mundo emocional del lector. Bueno, así pues, El silencio de los doce se haya estructurado en testimonios que podemos considerarlos capítulos. Muy bien realizada esta escritura, me resulta bastante acertada, ya que unos testimonios están desligados de otros o son la continuación de anteriores. En cuanto al lenguaje empleado, pues es un lenguaje asequible para cualquier tipo de lector, de fácil y amena lectura, en consecuencia, y al ser hechos reales que desgraciadamente se hallan en plena actualidad, el silencio de los doce atrapa y engancha al lector rápidamente entre sus letras para invadir las emociones y sacudir los sentimientos de cualquiera, por así decirlo. Mira, me ha resultado una obra muy completa a la hora de poner de manifiesto la dura realidad a la que se han enfrentado y se enfrentan muchas mujeres que han sido violadas y maltratadas por personas frías y sin escrúpulos, que solo ven en ellas el mero placer sexual y también
la denuncia expresa y siempre espeluznante al tema del tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. En la obra que hoy estamos analizando, existen varios testimonios que abarcan este último tema, el del tráfico de mujeres, y varios otros, igual de duros y abominables, referentes a violaciones y agresiones de índole sexual. No obstante, y como he dicho con anterioridad, una de las cosas que más me gusta de esta obra es el abordaje de las lesiones de índole psicológico y físico que este tipo de delitos sexuales provoca en las víctimas. Inestabilidad emocional, depresión, miedos, problemas de autoestima, traumas sexuales y un largo etcétera hasta el desencadenamiento de la misma muerte. Quiero aprovechar desde aquí para denunciar personalmente cualquier tipo de abuso o agresión de índole sexual que se precie. Mi indignación ante la impunidad existente en muchos de los casos que el silencio de los 12 relata y de los miles que ocurren a diario en el mundo y mi eterna solidaridad y compromiso con las víctimas. También deseo hacer un llamamiento a la sociedad en general, promulgando la concienciación de estos problemas porque realmente son de todos. Y crear una alerta en los padres para que hablen con sus hijos, los escuchen, los observen, los apoyen y ayuden a denunciar cualquier tipo de manifestación de abuso o agresión de carácter sexual, puesto que existen una serie de comportamientos y conductas que aparecen a edades tempranas y nos pueden alertar de que nuestros hijos están sufriendo algún problema de este tipo. Se me ocurre, pues mira, el aislamiento social, fracaso escolar, baja autoestima, mala alimentación, etc. Y por supuesto, vigilar en la medida de lo posible el uso que nuestros hijos hacen de las redes sociales, teniendo en cuenta que es una vía que actualmente es muy empleada por estos depredadores sexuales para llevar a cabo su atrocidad. Y ya, por último, debo de decir que invito a la lectura del Silencio de los 12, porque trata de temas candentes que laten por todo el planeta y a los que volvemos la mirada en muchas ocasiones. Felicitarte, Ismael, por tu trabajo realizado, por la claridad con la que denuncias y expones la dura historia de una serie de mujeres cuya vida se ha visto eclipsada por el fantasma de la violación sexual o el tráfico de mujeres. Gloria, muy bien toda tu explicación sobre el silencio de los 12. Como te hablaba, fue un conjunto de relatos que fueron encadenándose. Primero, como lo explico el comienzo del libro, es decir, la joven esta que hace el relato del Líbano, la niña que fue violada a los 12 años, que ya cuando me contactó era una enfermera en España, era medio libanesa, medio española. Ella me contacta porque tenía que contarme toda una serie de hechos muy grandes que le habían sucedido. Y bueno, lo que me contó pues fue mucho más allá de lo que yo esperaba. Yo esperaba horrores, pero fue mucho más. Como dijo el crítico español Francisco Martínez Bouza, El silencio de los 12 es el teatro de los horrores. Y ella, bueno, me fue relatando como una escuadra de marines la violó a los 12 años, la tuvieron esclava por un año, es decir, con ellos. Cuando llegó la rotación de la escuadra, tuvo la suerte que no la mataron, generalmente la mataban, sino que la vendieron a un burdel, donde, es decir, un médico español se apiadó de ella y que visitaba el burdel, pero que sin ninguna otra intención, parece que la compró y la llevó a vivir con su hija. Bueno, allí después de eso, cuando eso ya tenía 14 años, después se hizo, es decir, enfermera, y era una joven. Pues está ahora en la nueva portada del Silencio de los 12, están las fotos de ella cuando tenía 13 años en el burdel en el Líbano. Y después de eso, la ya mayor, cuando ya tenía sus 20 y pico de años, está una foto de ella también. Puse las fotos que en las ediciones anteriores no estaban,
porque desgraciadamente en el 2000, fue como el 2010, 2011, bueno, ella empezó a decir que se sentía mal, que deseaba entrar a monja, meterse a monja. Y finalmente, bueno, entró en un convento de monjas. Y lo último que supe de ella, de una amiga que era la que me comunicaba eso, es que a los 26, o creo que no sé, entre 26 o 27 años que tenía, le entró la esclerosis múltiple. Fue lo último que supe. Yo ni me imaginaba en esa época que la esclerosis múltiple podía entrar a una edad tan joven, pero sí puede ser. Y otras, para mí una de las cosas más duras era la que fue violada desde los 5 años. Y luego una rubiecita muy linda, es decir, el padrastro la alquilaba a las amistades cuando era una niña de 8, 10, 12. Nadie le creía lo que estaba pasando hasta que a los 13 años un familiar de ella le creyó y pudieron entonces liberarla de todo ese mundo y encauzar al padrastro. La madre había muerto ya. Y así sucesivamente, es decir, hay otra joven francesa, era muy talentosa, era un estudiante de la Sorbona y como a los 17 años ya me dio como 4 relatos. Uno de ellos era, es decir, el relato de cómo fue violada en el high school, en el liceo que le dicen allá, y otros, es decir, que le fueron pasando a ella. En la Sorbona después la trataron también de violar, como otra estudiante en la Sorbona, amiga de ella, era chantajeada por los mismos profesores. Bueno, era realmente un compendio muy grande de horrores, ¿no? Y esta muchachita, la francesa esta, como un día me dice que le habían propuesto hacer un cortometraje. Este cuento de los modelos y el cortometraje es muy usual y esa edad, 17, 18, 19 años, pues atrae mucho a estas jóvenes. Y bueno, a mí no me gustó nada la idea, pero no quería, es decir, meterme en eso. Le dije que fuera con una amiga, la amiga que había sido violada por un profesor de la Sorbona, ¿no? Que era muy amiga también, que ella me hizo el relato ese también, que está dentro del silencio de los dos. Y es decir, desapareció. Y después a los 3 o 4 días, la madre me contactó a través del email de ella, de que no la contactaba. Yo le dije que bueno, que había ido a ver una cita con un cortometraje, ¿no? Y ella y la amiga, las dos desaparecieron. Recientemente es principio del año pasado, ¿no? Ya el 2016. Yo siempre ponía en la cuenta de ella en Facebook las nuevas portadas, las nuevas ediciones del Silencio de los 12, por si algún día aparecía. Y sí, vi que estaban siendo leídas, pero bueno, nunca tuve otro contacto más allá de eso, de que habían sido leídas, que daba una indicación que había sobrevivido. Parecer hacía 2 o 3 años atrás que ya había logrado sobrevivir con muchos traumas, porque bueno, nunca me logró contactarla de nuevo, es decir, en palabra. Y este es decir, un compendio completo de horrores. Eso es lo que es el Silencio de los 12, pero que están vigentes. Por eso la segunda parte se llama Una historia que no tiene fin. La primera parte es la del Líbano, la muchachita violada a los 12 años, que ahora está en la portada de la tercera edición. Y la segunda parte es una historia que no tiene fin. Por eso ahora en la nueva edición también le agregué 2 nuevos relatos sobre el tráfico humano, que generalmente se dirige con ese tipo de cuentos que yo te expliqué antes. Le prometen, es decir, no, vamos a hacer un cortometraje, vas a participar de modelo. Es más o menos el cuento eso que deslumbra a esas muchachas jovencitas, 7, 18, 19 años. Igual, cuando llegan a esos lugares, ven que la realidad era otra.
muchas no logran sobrevivir, algunas logran sobrevivir. Una de ellas que está ahí en el relato, eso no me lo dijo ella, pero me lo dijo otra persona relacionada a ella, que había caído en un prostíbulo de Guatemala, que le habían dicho que iba a ser de modelo, pero era un prostíbulo cuando llegó. La familia, el novio, etcétera, etcétera, tuvo que pagar $20,000, que eso es más o menos el precio de una mujer dentro del tráfico humano. Es algo muy triste, ¿no? Todo eso es algo horripilante, ¿no? Pero bueno, y por eso el final del Silencio de los 12, yo hago el recuento esto que te estaba diciendo ahora de todas estas mujeres que colaboraron conmigo, como Mari Carmen. También desapareció. Lo de Mari Carmen murió de una forma muy extraña también. Bueno, yo hablando con mi médico que conocía el caso, me decía que también era, es decir, muy, muy extraña la forma. La había invitado a una fiesta en el Palacio de la Moncloa, la drogaron y de ahí, como parece que no quería que hablaran, etcétera, etcétera, finalmente, es decir, murió muy extrañamente también. O sea, las circunstancias son muchas, las razones no son tantas, todo es parte de lo que es del deseo o la venta del objeto sexual. Y o sea, es una historia que no tiene fin, como ya te había dicho. Si me quieres agregar algo más, Gloria, sobre este tema. Bueno, pues que me parece espeluznante, Ismael. Lo has plasmado muy bien en el libro, pero son unas historias muy duras, muy crueles, y como ya te he dicho anteriormente, es la cruda realidad, es lo que hay. Es lo que hay, y creo que de vez en cuando miramos hacia otros lados para no hacernos eco de esto que es una realidad y que está por todos sitios. Está por todos sitios, pero no lo ves prácticamente en la prensa ni nada. Increíblemente, ¿no? Rara vez tú oyes algo de esto. Y está sucediendo constantemente. No, desde luego es que es una realidad que la tenemos oculta y que puede pasar, como he dicho anteriormente, en el seno de cualquier familia, ¿me entiendes? Sí, sí. Claro, y está por todos los sitios. Mira, la francesa esta, jovencita, ¿no? Era que yo te quise, me dio 4 relatos, el de ella, el de la amiga, el de 2 de ella, un intento de violación, una violación, la amiga, etc. Ella me dio 4 relatos, era hija de abogados. La madre, pasa que, bueno, como todo es la juventud, la aventura, le daba por ir a bailar para conseguir un poco más de dinero, porque los padres dicen que no le daban mucho, ¿no? Y bailaba, parece, y ahí fue que parece que la contactaron y la vieron que había posibilidades es decir, de capturarla. Bailaba en un club nocturno, ¿no? Entonces la madre no me lo creyó cuando yo le dije, yo simplemente le envié en el texto en francés que ella me había enviado sobre todos esos desastres que le habían ocurrido, yo los había traducido al español, ¿no? Y entonces fue que me creyó la madre. Bueno, más o menos en todo eso está escrito, explicado en el Silencio de los 12. El final es como te dije, cuando todas estas mujeres que me habían ayudado a construir el libro con su relato y sus testimonios, miré alrededor y no quedaba nadie. Y me recordé de ese libro de Agatha Christie, And Then There Were None. Entonces no quedó nadie. Y eso es lo que es el Silencio de los 12. Y si quieres agregarme algo más sobre poesía que me habías hablado. Bueno, mira, recuerdas que hace cosa de un mes me hiciste una entrevista y te comenté que tenía pensado publicar una antología poética en breve. Bien, pues ahora estimo conveniente hacerlo más adelante, debido a la gran cantidad de poemas que tengo publicados, pero no registrados en la red social de Facebook. Y de este modo, pues he recogido unos cuantos y ha nacido Lluvia, que es el poemario que verá la luz en breve. Lluvia comprende un conjunto de poemas de carácter íntimo, personal, subjetivo, fruto de mi inspiración
y también de mi improvisación. Son poemas fieles a mi estilo y al público que me lee. La mayoría de ellos son versos de corte romántico, aunque también he introducido algunos poemas que pueden suponer esa innovación de lluvia con la que he querido sorprender al lector. Hay cierta variedad de temas en este poemario, versos sobre el mundo, sobre la mujer, la niñez, la paz. Aún no sé bajo qué sello editorial será publicada esta obra, cosa que pensaré en las próximas semanas. Por último, solo quiero añadir que mi antología poética va a tener que esperar un poquito más antes de que el lector pueda disfrutarlo. Ni yo misma era consciente de la gran cantidad de versos a los que he dado vida en los últimos años y que se hayan disperso y sin registrar en mis cuentas de Facebook. Por supuesto, debo de darles prioridad y acuñarlos en 2 o 3 poemarios más, como mínimo. Bueno, Gloria, en Creatividad Internacional tú publicaste infinidad de versos, casi uno diario hacías hace unos años. Gloria es una poeta muy talentosa y muy prolífica, y indudablemente es algo que apreciamos todos. También quería, Gloria, hablar del nuevo premio del 2017 de creatividad, premio Reinaldo Arenas de Creatividad Internacional, que este año va a ser para poesía. El año pasado fue para novela, y también el año antes pasado fue para novela, y también era poesía, pero fue dejado vacío porque el jurado no logró un acuerdo con los materiales que nos mandaron. O sea, nosotros somos un poco selectivos en la cuestión de dar el premio, por eso, porque nos gusta tener algo de primera calidad, o algo que realmente sea, es decir, que merezca un premio. Y esos son los planes que nosotros tenemos para este 2017. La convocatoria se abrirá el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre, en poesía solamente. Bueno, ha sido un gran placer poder hablar contigo de nuevo. Si me tienes algo más que agregar, que bueno, siempre puedes agregar algo más, que estamos casi al terminar ya. Bueno, mira, me quería tomar la licencia de recitar un poema que lo tengo recogido en Lluvia, para terminar. Y bueno, dice así. Título: Otro sueño. Quiero abrazarte en otro sueño, cual niña al regazo de su madre. Desmentir a las bocas que mordieron rotos latidos de hiel y sangre, escondiendo la verdad de mis silencios, entre ecos anónimos de equipaje que vagaron hacia la distancia de tu pecho cuando estos ojos respiraban frío y tarde. Quiero besarte en otros besos, cual agua al manantial de su cauce, blandir quimeras en tu cuerpo, en las noches que gritan soledades, viéndome desnuda en tu recuerdo, suplicando la brisa de la carne, aun sabiendo que existes a lo lejos de esta piel que vive sin olvidar. Quiero. Muy bello, Gloria. Bueno, siempre tu poesía es muy íntima y muy trascendente, es decir, íntimamente trascendente. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Volveremos a seguir haciendo estos programas especiales sobre literatura. El otro que hicimos también, es decir, ha tenido, porque está todavía dando vueltas en YouTube y en Spreaker, es una otra radio online que nosotros usamos, y esperamos, bueno, volver a hacer más programas de este tipo. Muy buenas tardes y feliz año. Bye bye. Vale, buenas tardes, Ismael, un placer, un placer. Bye bye.